quiero compartir con ustedes una noticia en relación a la tecnología, y esto lo que voy a estar compartiendo con ustedes y opinando y hablando es desde una perspectiva cristiana, desde una visión profética, apocalíptica, en referencia a lo que la Biblia revela sobre Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a ver este avance tecnológico que tiene que ver con Apple Vision Pro. ¿Qué es esta tecnología? Vamos a ver un momento. Apple Vision Pro, ¿qué son y para qué sirven las revolucionarias gafas? Son unos anteojos tecnológicos. Es como tener una computadora allí en este lente que ve aquí en la imagen, y lo haces todo desde allí. Así que según la compañía, es la primera incursión en computación espacial que busca funcionar el mundo físico con el contenido digital, todas las características y los videos de los primeros usuarios del mundo. Es tremendo, ¿vale? Apple Vision Pro, los muy esperados anteojos de realidad aumentada de Apple, que se consigue en Estados Unidos a $3.499 y a 10 millones de pesos en Argentina. Mucho más caro que el iPhone y varias de sus computadoras Mac. Ahora, desde las escrituras, si relacionamos esta noticia, esta tecnología de Apple, es una película, pareciera que es una película de 1999, que mostró, allá por 1999, mostró un mundo distópico a punto de entrar en el tiempo de la gran tribulación, y en él presentaron en aquel tiempo una forma novedosa de administrar la marca de la bestia, usando un casco de realidad virtual. Atención con esto, usando un casco de realidad virtual, donde se mostraba un mundo distópico a punto de entrar a lo que va a ser el tiempo de la gran tribulación, y allí es en ese tiempo que va a surgir la marca de la bestia. Entonces en esta película se presentó una novedosa forma de administrar la marca de la bestia usando un casco de realidad virtual. Y aquí estamos 25 años después, y el mundo se ha acercado mucho más a esa realidad que ya se hablaba en aquel tiempo, en 1999, cuando en 1999 no había para nada la tecnología que hay hoy. Así que es interesante analizar esta tecnología de Apple Vision Pro con lo que ya se mostró en aquel tiempo en la película apocalíptica de 1999. Así que interesante esto para tener en cuenta. Así que nos acercamos ahora mucho más a esa realidad traída a nosotros por una compañía cuya primera computadora, la primera computadora de Apple, se vendió por $666, más o menos, dando un número, y que sabemos que el logo es una manzana de Apple, obviamente me estoy refiriendo a eso. Y ahora, si pensamos con esta tecnología, es interesante que muy similar a lo que ya se habló en el pasado. Ahora se está hablando, los estudiosos proféticos apocalípticos que estudian las profecías bíblicas hablan de que hay un proceso de 3 pasos para completar el plan maestro del gobierno de la bestia que vemos en Apocalipsis 13. Y se habla de un primer paso, que todo el mundo se conectaría en línea, ya estamos en ese tiempo, frente a una computadora. Eso es un hecho, y eso comenzó oficialmente allá por 1994. El paso 2 fue poner la computadora con uno mismo, comenzando en 2007 con el lanzamiento del iPhone, que cambió el mundo. Y ahora la Vision Pro es la consumación de este
segundo paso. El paso 3, el tercer y último paso, será poner una tecnología dentro de uno mismo, que es lo que vemos aquí con esta tecnología de Apple Vision Pro. Y esto es como que es una excelente manera de celebrar este paso número 3 para el mundo, que muchos no tienen idea de lo que profetiza y revela la palabra de Dios en este asunto de la ciencia aumentada, en este tiempo de tecnología moderna súper avanzado. Y fíjese ya que tenemos el caso de Elon Musk, de Neuralink, que ya han implantado el primer implante de algo no natural en el cerebro humano. Eso fue Neuralink. Compartí una noticia en este canal que lo puedes buscar. Entonces es interesante analizar esta tecnología, otra tecnología avanzada como Apple Vision Pro, en relación a lo que va a ser la tecnología que usará el gobernante final, como se nos revela en Apocalipsis 13, la marca de la bestia. ¿Pero qué? ¿La marca de la bestia va a ser un lente? No, por supuesto que no, pero imagínense que esto que ocurrió con el implante que hizo Elon Musk en ese cerebro, el primer implante en un cerebro, imagínense que el día de mañana ni siquiera se va a necesitar esta tecnología que vemos aquí de un lente, sino que simplemente imaginemos que el ser humano simplemente pueda tener un lente así, o simplemente no tener nada, pero tener algo en el cerebro donde desde allí simplemente haga todo, pueda comprar o vender solamente si tiene esa tecnología. Es interesante analizar eso, detenernos y analizar lo que revela la palabra de Dios. Es interesante esto, así que quería compartir esta novedad de tecnología avanzada desde una perspectiva bíblica, profética, escatológica. Saludos y bendiciones.